Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta al canal, soy Tormintor53 y bueno, este video lo iba a hacer hace ya unos cuantos días, pero estoy con los parciales finales del semestre en la universidad, no pude hacerlo, así que bueno, lo estoy haciendo recién ahora. De hecho, todos los videos que están viendo que subo en estos últimos días son videos que los hice antes, pero que bueno, los puse a estrenar en el correr estos días para no quedar inactivo. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo fue el camino de este Uruguay, campeón del mundo del Mundial Sub-20 de Argentina. Vamos a analizar todo, las polémicas, los puntos altos, los puntos bajos de Uruguay, los rivales inclusive, todo lo que fue el camino de la Celeste que se terminó consagrando campeón por primera vez. Y bueno, comenzamos. Primero vamos con la polémica de la sede del Mundial, ya que originalmente el Mundial Sub-20 del 2023 iba a desarrollarse en Indonesia, pero bueno, por problemas puramente políticos, al final se le quitó la sede y se le dio a Argentina. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues que Israel con un cupo de UEFA se logró clasificar a este Mundial Sub-20, incluso llegó a ser semifinalista y rival de Uruguay en la semifinal mismo. Pero Indonesia, como dije recién, por razones políticas de ninguna manera quería admitir a Israel en esta Copa del Mundo. Así que bueno, como la FIFA vio que no daban el brazo a torcer, vio lo que diría yo una oportunidad para quitarle la sede a Indonesia y después, bueno, todo lo que pasó fue bastante polémico. En este momento aparece el Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y hacer gestiones para que el Mundial Sub-20 se desarrolle en Argentina. Argentina que recientemente en el año 2022 había sido campeón del Mundial de Qatar 2022. Si me preguntan a mí, un tema muy polémico de cómo Argentina salió campeón, pero bueno, eso quedará para otro video. Pero en fin, Argentina terminó ofreciéndose como sede y la FIFA, bueno, como son tan amigos con Argentina, para mí es así por lo menos, le terminó dando la sede sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, el Mundial Sub-20 que iba a ser en Indonesia originalmente se terminó desarrollando en Argentina. Aquí fue donde se dio la primera controversia o la primera polémica, ya desde antes que iniciara la Copa del Mundo, ¿no? Y aquí, antes de empezar la Copa del Mundo, ya otra historia totalmente aparte, Uruguay para la misma ya empezó a tener complicaciones y sufrió dos bajas importantísimas de dos titulares. La primera de ellas fue la del futbolista Renzo Sánchez, extremo izquierdo y extremo derecho de Nacional, que había sido titular indiscutible y figura en el Sudamericano Sub-20 hacía tan solo unos meses. No logró hacer ningún gol, pero sí fue bastante importante e influyente en el ataque. Pero bueno, en el encuentro de Nacional contra Cerro en el estadio Luis Trócoli, partido por la Apertura 2023, Renzo Sánchez entró al campo de juego en el segundo tiempo, pero se lesionó en los pocos minutos. Esto debido al mal estado del campo de juego que, en mi opinión, por lo menos, sinceramente, nunca me gustó cómo estuvo el estado del campo de juego en el Trócoli, ni antes, ni ahora. Y bueno, eso es otro tema aparte, pero bueno, en ese momento sí estaba en un estado deplorable el campo de juego y esto llevó a que Renzo se lesionara y bueno, en los próximos días se confirmó lo peor, tanto para Nacional como para la selección uruguaya, y es que se confirmó que el futbolista se había roto los ligamentos, creo los ligamentos cruzados si no me equivoco, y alguna otra cosita más que yo no me acuerdo, pero que fue por esa zona, más o menos por la zona de la rodilla. Y bueno, esto lo llevó a perderse el Mundial Sub-20. Ahora, actualmente Renzo sigue de baja, porque la lesión fue en marzo y una lesión de esas demanda como mínimo 6 meses de recuperación. Se perdió el resto del torneo de apertura, seguramente se pierda el resto del torneo intermedio del campeonato uruguayo, que actualmente está en progreso, va en la segunda fecha recién, que acaba de culminar, y seguramente se pierda también el inicio del torneo clausura.
Sin lugar a dudas, una noticia muy mala para Uruguay, que perdía una de sus principales figuras en ataque, como dije. Pero la mala suerte no iba a terminar ahí porque iba a sufrir otra baja muy importante. Y esta fue la de Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, el 9 de la selección uruguaya, que juega tanto de centro delantero como de extremo por ambas bandas, no fue cedido a Uruguay para el Mundial. Esto sucede debido a que el Real Madrid, club donde milita el jugador, no lo quiso habilitar porque las inferiores, que era la categoría donde estaba actualmente el jugador, el Real Madrid Castilla, que vendría a ser como la tercera del Real Madrid, estaba peleando un ascenso histórico y necesitaban contar con el jugador. Eso sumado a que el jugador mismo venía arrastrando una lesión, fueron dos factores que bueno, hicieron imposible que el Real Madrid quisiera cederlo y Uruguay perdía a una de sus principales figuras en ataque. Pero esto no es todo porque el Real Madrid también, en esa misma categoría, en el Castilla, también le negó jugadores tanto a la selección de Brasil como a la selección de Argentina. O sea, no largó literalmente a nadie. Yo opino, y esto que quede claro, es meramente opinión mía, yo creo que la razón por la que el Real Madrid no se dio a ningún jugador, a ninguna selección, era por el simple hecho de que España no estaba participando de la Copa del Mundo. No sé sinceramente si es porque no clasificó, porque no quiso participar, no sé por qué será, pero España no fue al Mundial, esa es la realidad. Y nada, repito, yo pienso que fue por eso que no se dieron a ningún jugador y que si España hubiera clasificado, ahí hubiera cambiado la cosa y hubieran cedido, no te digo que a Álvaro, ni a los jugadores que le negaron a Argentina y a Brasil, pero sí por lo menos que hubieran largado a algunos de la sub-20 para solamente para España. ¿Cómo suplantó estas bajas Uruguay? En un plantel que tenía que ser como máximo de 21 jugadores, incluyendo los tres arqueros. Bueno, la baja de Renzo Sánchez fue cubierta por Santiago Omenchenko. Omenchenko que es un volante central y también un pivot, o sea 5, de las inferiores de Peñarol, que actualmente es titular en el primer equipo. Y bueno, Omenchenko no me acuerdo por qué era, pero no había tenido participación en el Sudamericano Sub-20, pero sí fue convocado para el Mundial. Y la baja de Álvaro Rodríguez ya fue, bueno, hombre por hombre, pieza por pieza. Fue convocado Andrés Ferrari a la selección, que también utilizó a la dorsal 9 inclusive. Andrés Ferrari que era un fijo en las convocatorias de la selección sub-20, pero que por decisión se perdió el sudamericano y bueno, fueron otros delanteros en su lugar. Pero Ferrari ya que se recuperó y literalmente la estaba rompiendo en Defensor Sporting, haciendo goles y destacando, tenía un lugar asegurado ya en la Copa del Mundo y mejor aún, porque Defensor Sporting por una cifra de 2 y pico de millones de dólares, no me acuerdo cuánto, lo terminó vendiendo al Villarreal de España y bueno, la idea era que Ferrari disputara el Mundial Sub-20 en, sí, en Argentina y que después de ahí ya pasara a las inferiores del Villarreal. Así que bueno, delantero europeo por delantero ya europeo, vamos a decir. Pero no solo esto, sino que además de malas noticias, Uruguay ya tendría una muy buena noticia y era que recuperaba un jugador importantísimo en defensa que no tuvo en Sudamericano, pero que sí lo tendría para el Mundial. Y este es Alan Maturro, zaguero y lateral izquierdo del Genoa. Maturro que, bueno, no pudo participar en el Sudamericano porque el Genoa le negó la participación, no lo quiso ceder, pero bueno, para el Mundial cambiaron de opinión y sí lo cedieron. Y la verdad es que Maturro fue importantísimo en el Mundial de Uruguay. Alan Maturro, que es otro de los jugadores de la selección de Uruguay que tiene en Europa, fue formado en Defensor Sporting y bueno, repito que juega tanto de zaguero como de lateral izquierdo y jugó en la posición de lateral izquierdo todo el mundial, en su posición secundaria y no solo eso. Matías Derritis, el lateral izquierdo de la cuarta división de Peñarol, que también fue convocado para este mundial, en el sudamericano fue el titular en ese puesto
creo que prácticamente todo el campeonato. Era el dueño de esa posición. Vino Maturro, que todavía jugó, repito, en su posición secundaria y le ganó el puesto. O sea, increíble, la verdad. Y se terminó consagrando, por supuesto, con el Balón de Plata en la premiación del Mundial. Ahora, yendo a los rivales, Uruguay le tocaría en el grupo E con las selecciones de Inglaterra, de Irak y de Túnez. Uruguay empezó jugando contra Irak, no me acuerdo el día exacto, sinceramente, pero terminó ganando 4-0 ese partido. La selección de Irak, que creo yo, hasta donde sé, no sumó puntos en toda la fase de grupos y quedó eliminado último. Uruguay ganó 4-0, el primer gol fue de Matías Zabaldo en los últimos minutos del primer tiempo. En el comienzo del segundo tiempo, Andrés Ferrari marcó el segundo. El tercero fue de Facundo González en realidad, pero le dieron un gol en contra al arquero de Irak. Y el cuarto fue precisamente de Maturro, de quien estábamos hablando hace un momento. Para mí, sinceramente, Uruguay fue de menos a más en todo el mundial, ya que en el primer tiempo contra Irak nos costó y nos costó en serio meter la pelota dentro del arco. Y bueno, a Baldo cuando entró la primera, ya después para el segundo tiempo sí, terminaron entrando todas las demás. Pero después contra Inglaterra pasó lo mismo, no supimos cómo meterla adentro de la portería. Y a eso sumarle que algunos jugadores no estaban teniendo los rendimientos adecuados. Hubo errores en defensa y todo eso, más los arbitrajes polémicos, que para mí nos robaron. Todo ese combo llevó a que Inglaterra nos ganara en el segundo encuentro. Fue victoria 3-2 de Inglaterra y bueno, sería la primera derrota de Uruguay en la Copa del Mundo y la única también. Yo la verdad, pese a la derrota, pese a los rendimientos, al resultado y a todo, yo lo que destaco es la entrega de todos los jugadores, porque pese a tener el resultado en contra de ir uno, por momentos dos goles abajo del marcador, Uruguay nunca se rindió, los pibes siempre fueron para adelante, siempre empujaron, jugaron con la garra charrúa, como quien dice, como decimos aquí, y bueno, llegó en recompensa el segundo gol en la hora. El primero había sido del Cepillo Franco González al inicio del segundo tiempo, y el 3-2 final de la derrota lo convirtió nuevamente Matías Zabaldo. Y nos pasó lo mismo ante Túnez, que Túnez era el último rival de Uruguay en el grupo. Uruguay se quería clasificar, que ya a esta altura ya estaba clasificado solamente con un empate. Pero pasó lo mismo que en los partidos anteriores. A Uruguay le costó meter la pelota adentro del arco, por más que intentó durante todo el partido. Y para mí el problema era que los jugadores se acordaban tarde de tirar el arco. Porque tenían, creo yo, varios espacios para tirar, los tuvieron por todo el partido y se acordaban de tirar cuando ya o estaban a punto de parar la pelota o ya no tenían ángulo. Pero el gol, por fortuna, lo encontró el Cepillo Franco González en la hora de penal y Uruguay se clasificaría a los octavos de final. Pero también las malas noticias llegarían después de ese partido. Uruguay se enfrentó a Gambia por los octavos de final en un partido que para mí fue bastante superior a Uruguay, pero que tuvo sus polémicas, digamos. Los dos equipos terminaron con 10 jugadores, Gambia primero por una dura falta a Juan Cruz de los Santos, y después, poco después que llegaría la gran polémica, o empezaría, o daría pie, mejor dicho, a una gran polémica que vendría posteriormente, sería la expulsión a Luciano Rodríguez, el delantero estrella de la selección uruguaya. Todavía no había podido convertir en este mundial, pero sí estaba siendo influyente en ataque. Un jugador de Gambia lo vino a marcar y bueno, Luciano se lo sacó de encima de la peor forma posible. Le tiró un codazo, pero que tampoco fue un codazo así alevoso. Primero el árbitro le sacó tarjeta amarilla, luego fue a ver el VAR y recién ahí determinó que era para tarjeta roja. O sea, un codazo, pero que pasó muy desapercibido. Si tuvo el árbitro que ir a verlo al VAR para determinar que era tarjeta roja y lo terminó expulsando. Y dejó a Uruguay con 10 jugadores también. Y en ese 10 contra 10, bueno, en el segundo tiempo llegó el gol de Anderson Duarte y ese gol fue el que metió a Uruguay en los cuartos de final.
Pero las malas noticias para Uruguay todavía no habían llegado con la expulsión de Luciano Rodríguez. Eso vendría para más adelante. Sino más bien llegaron porque en el partido contra Túnez habían salido lesionados Matías Abaldo y Andrés Ferrari, que en ese momento eran dos de los mejores jugadores de Uruguay en ataque. Y Abaldo, bueno, hasta este momento en el Mundial había sido el jugador más desequilibrante. Abaldo se rompió los meniscos, Ferrari se desgarró y bueno, no, no fueron devueltos a sus clubes, Defensor Sporting y el Villarreal respectivamente, porque la sanidad de Uruguay tenía la esperanza de que si seguían avanzando en la Copa del Mundo, ya para los partidos finales tal vez podrían reintegrarse. Y así sucedió, pero mientras tanto, bueno, Uruguay perdería dos bajas importantes en ataque. Y ahí fue cuando apareció Anderson Duarte, que fue el que marcó los goles, según yo, más importantes de la Celeste en esta Copa del Mundo. Y también apareció otra de las revelaciones, Juan Cruz de los Santos, el extremo izquierdo de River Plate. Anderson Duarte, extremo izquierdo y mediapunta también de Defensor Sporting, y Juan Cruz de los Santos, extremo izquierdo de River Plate, son los dos que estarían viendo en imagen en este momento. El siguiente rival de Uruguay sería Estados Unidos por los cuartos de final. Estados Unidos, que era una selección que estaba en un gran momento, venía de jugar los tres partidos de fase de grupos y el de octavos de final, o sea, todos los partidos de la Copa del Mundo hasta ese momento sin recibir goles, venía con la valla invicta, y también que su estilo de juego, su idea eran muy buenos. Por no mencionar de que tenían a mismos jugadores como por ejemplo el arquero estadounidense que estaban en Europa. No me acuerdo cómo era que se llama el arquero de Estados Unidos, pero sé que es un jugador que fichó el Chelsea recientemente. Uruguay terminó rompiendo el invicto del arco de Estados Unidos, le ganó por 2-0 con goles otra vez de Anderson Duarte y un gol en contra del zaguero Winder, y se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo. Pero hasta ese momento Luciano Rodríguez, que estaba cumpliendo el partido de pena de suspensión automática, no. La FIFA dijo que le iban a dar 2 partidos de suspensión después de que salió el fallo después del partido contra Estados Unidos. Y esto supondría que Uruguay se perdería a su jugador estrella para el resto de los partidos de la Copa del Mundo. O sea, casi, ¿no? Porque Luciano de esta manera quedaría habilitado para jugar o la final o el tercer puesto. Y todavía, lo peor de todo, querían darle 3 partidos de suspensión por un codazo que tuvo que ser revisado vía VAR para constatar una tarjeta roja. Y nada, nada, perdón. Es que fue insólito, la verdad. Insólito. Me quiero detener acá un momento porque yo creo que con todo lo que pasó en este mundial, está a simple vista de las pruebas de que a la FIFA no le conviene que Uruguay gane. Porque literal, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que Uruguay quedara afuera, quedara por el camino, o cuando clasificó a la final para que no ganara, la ganara Italia. O sea, para mí, por todos lados hay pruebas de que la FIFA quiso abarcar a Uruguay. Con esto y después ya en la semifinal y en la final, que fue lo más insólito de todo, ya lo vamos a ver. Uruguay enfrentaría ya con todas estas bajas a Israel por las semifinales. Y bueno, ya para este partido contaba con, creo que si no me equivoco, 14, 15 jugadores de campo de disposición. O sea, panorama complicadísimo. Marcelo Broly, el entrenador, no podía ni siquiera hacer los 5 cambios. Se llegó al punto de que la delegación de Uruguay incluso llegó a elevar un pedido a la FIFA, a los mismos que los estaban robando, de poder ingresar a los arqueros suplentes al campo de juego como jugadores de campo. Algo que la FIFA, obviamente, como las intenciones eran de que Uruguay quedara fuera del Mundial, negaron rotundamente, alegando de que los goleros, si son inscritos como arqueros, no pueden ingresar como jugadores de campo. Y digo yo hace tiempo, creo que fue 1 o 2 días antes del partido, vi que en Estados Unidos, no me acuerdo qué equipos estaban jugando, pero era un partido por copa, un mata-mata por la MLS, que
uno de los técnicos de los equipos metió justamente como jugador de campo a uno de sus arqueros suplentes. No como, obviamente, no como arquero, pero la idea era llegar a la definición por penales y que ese arquero suplente pateara uno de los penales. O sea, lo puso en los minutos finales. Después lo que pasó no importa porque ese equipo al final terminó perdiendo. Le resultó el tiro por la culata al entrenador, pero bueno, si, pero si según la FIFA los arqueros solo pueden ser arqueros, no pueden ser jugadores de campo, entonces ¿cómo pudo permitir eso que pasara en el fútbol de Estados Unidos y no pudo permitir que pasara en un Mundial Sub-20? O sea, ¿no se supone que la FIFA es el máximo órgano del fútbol? Tendrías que ver estas cosas. O sea, o se tiene reglas dobles o fue un fallo monumental de la FIFA en ese momento. Para mí es la primera, sinceramente. El partido por la semifinal contra Israel tuvo condimento, ya que por un lado estaba la FIFA, que había lanzado la sanción, para mí, creo que para todo mundo exagerada, contra Luciano Rodríguez, ya que, bueno, tenían la esperanza de que si Luciano Rodríguez quedáramos afuera, quedáramos por el camino en ese momento en las semifinales. Pero por otro lado, a la FIFA le salió el tiro por la culata porque Andrés Ferrari y Matías Abaldo, que todavía estaban en recuperación, digamos, ya estaban, no sé si en la etapa final de su recuperación o si estaban recuperados, pero apenas ahí. Pero bueno, el punto es que ambos pidieron para estar en el banco de suplentes para la semifinal. Y bueno, la verdad que es para aplaudir, porque se la jugaron toda. Se la jugaron que se podían romper de nuevo perfectamente. Y al final, Matías Abaldo no, pero el que ingresó sí fue Ferrari para el segundo tiempo. Y bueno, colaboró en ataque, jugó un buen partido y el gol lo hizo otra vez Anderson Duarte. Pero para mí por lo menos el ingreso de Ferrari sacando a un volante central que no me acuerdo quién fue, creo que fue Ignacio Sosa, para poner a Ferrari de doble 9 junto con Duarte, para mí eso ya fue vital para que Uruguay pudiera ganar, porque representaba un hombre más en ataque, que Duarte no quedara solo, y bueno, la recompensa, el gol y el pase a la final. Otra cosa que ya me he olvidado de mencionar, Mateo Ponte, lateral derecho de Danubio, y que era el titular indiscutido en Uruguay, fue, fue baja también en el partido contra Estados Unidos, porque tuvo una lesión muscular y después ya para los partidos de semifinal y final lo reemplazó Rodrigo Chagas, volante de Nacional, y que para mí se lleva un aplauso porque jugó notable. Hizo que no se extrañara a Ponte, por más que fuera una baja muy sensible. Chagas fue otra de las revelaciones del Mundial, un animal, todo lo que jugó, lo que corrió, y que también fue titular en esa posición para la final contra Italia, que jugó un enorme partido. Y por último llegó la final contra Italia. Uruguay que la verdad ganó justificado, ganó merecido, lo doblegó a Italia. Presión alta, no paraba de atacar, remates inclusive desde afuera del área de Fabricio Díaz, el capitán, pero lamentablemente el gol no llegaba por ningún lado. Pero el partido no estuvo exento de polémicas porque a los 80 y pico de minutos de juego el defensa italiano Prati le metió, como estarán viendo en imagen en este momento, una criminal patada a Fabricio Díaz a la altura de la rodilla. Fabricio Díaz, el capitán de la selección uruguaya. Y bueno, ¿cuál fue la reacción del árbitro sueco Glenn Nyberg en ese momento? Le mostró la roja. Una decisión que hasta ese momento estaba aceptable. Pero ¿qué pasó? El juez, ya dije, era sueco, era europeo, lo que significaba que a Uruguay lo iba a cocinar si lo podía hacer. Y fue exactamente lo que hizo, porque lo llamaron del VAR al juez, vio la jugada y yo la verdad, viendo ahora la imagen como la están viendo ahora y viéndola en vivo y en directo también, te das cuenta que es roja, pero roja a patada, es roja y cárcel eso. Y en vez de hacer eso, el tipo fue al bar, para mí ya lo hizo sabiendo que iba a cambiar la decisión. Porque fue al bar, miró la jugada, no demoró ni siquiera creo que un minuto en volver y retirarle la roja al defensa italiano. Increíble por un lado, pero por otro lado ya no es sorpresa. Es que, a ver, rival europeo, juez europeo,
La FIFA que a propósito designó un juez europeo para este partido, estaba cantado que nos iban a cocinar. Pero es que ya ni siquiera disimulaban que estaban cocinando Uruguay. Ya, solamente con esto, con esta imagen ya te estás dando cuenta de que es totalmente alevoso. Esta sí fue la típica de que te tenés que reír de lo insólito que es para no matarlo a este juez. Ya iban más de 35 minutos del segundo tiempo, estaba 0-0 el partido, la final estaba completamente caldeada después de esto, pero la alegría llegó unos minutos después porque a los 40 del segundo tiempo, por ahí si no me equivoco, llega el gol de Luciano Rodríguez, después de volver a la sanción y que fue titular, el gol que le dio a Uruguay el triunfo y el título de campeón del mundo, por supuesto. Un gol que seguramente gritamos todos los uruguayos hasta quedarnos afónicos por todo lo que fue también, pero más que nada por el condimento de que la FIFA quería sancionar a Luciano Rodríguez para poder garcar a Uruguay y al final vuelve Luciano Rodríguez de la sanción y lo garca a la FIFA en la final, haciendo el gol que le da a Uruguay el triunfo. O sea, es la típica de que todo en la vida vuelve. Y todavía Luciano Rodríguez hizo el gol y la FIFA, perdón. En el bar estuvieron como 4 o 5 minutos literal viendo a ver qué podían buscar, qué mínimo detalle podían encontrar para anular el gol. No pudieron encontrar nada, todo más. Gol válido, Uruguay campeón del mundo y para casa la FIFA. Para mí, sinceramente, lo que llevó a Uruguay a ganar el Mundial Sub-20 por sobre todas las demás cosas es que los pibes jugaron con el corazón. Y creo que cualquier uruguayo que haya visto el Mundial va a pensar lo mismo porque vos ves todos los partidos de estos pibes, de estos Sub-20, y te das cuenta clarito. La más pura expresión de garra charrúa, dejaron el alma en la cancha, se la jugaron todas, se jugaron la ropa. Los dos que estaban lesionados, aún así, arriesgándose a volver a romperse, quisieron estar en el banco, quisieron estar a la orden para jugar. Uruguay siempre jugó lo mismo, nunca replegó líneas ni se colgó abajo de los tres palos. Y para mí jugaron todos con la garra charrúa. Y la verdad, yo creo que ese fue el mayor mérito de Uruguay para poder ir a ganar el Mundial. Y es que Uruguay, como ya hemos visto hasta este punto en el video que se me hizo bastante largo, pido disculpas, Uruguay atravesó todo tipo de dificultades, incluso desde antes que comience la Copa del Mundo, porque perdió a dos jugadores importantes, siguió perdiendo jugadores por el camino, los árbitros trataron de cocinarlo todo lo posible, la FIFA también, con las sanciones más que exageradas, el estado de las canchas, que esto creo que no solo a Uruguay lo perjudicó, creo que a la mayoría de las selecciones, el estado de la cancha completamente deplorable. O sea, parecía nada, eran un chiquero las canchas. Todas esas dificultades, pero Uruguay supo cómo sortearlas increíblemente. Y bueno, merecido que se haya consagrado campeón del mundo, por primera vez en su historia. Otra cosa importante, ya yendo meramente a lo deportivo, Uruguay tenía un equipo muy completo en todas las líneas, porque tenían Randall Rodríguez, indiscutiblemente el mejor arquero del mundial, que la única razón por la que no le dieron el guante de oro fue porque estaba arreglado. Estaba arreglado para que se lo dieran al desplanchado, como le digo yo, del arquero italiano, Sebastiano Desplanches, arquero del Chelsea también, pero indiscutiblemente Randall Rodríguez fue el mejor arquero del mundial. Tres goles recibidos y todos en el mismo partido. Seis arcos en cero en todo el mundial. Y en cambio, este otro, el desplanchado, 8 goles recibidos y recibió 8 goles en todo el mundial, obvio. Recibió por lo menos un gol en todos los partidos. Y le dieron el guante de oro igual. Luego, sin lugar a dudas, unos laterales de primera mano, como Mateo Ponte de Danubio por una banda. Alan Maturro, que todavía siendo su posición secundaria, jugó de lateral izquierdo. Se comió vivo a todos los rivales, cerró muy bien su sector, igual que Ponte, pero bueno, con características distintas. Maturro, aparte de tener un buen porte físico,
También, como dije, cerraba muy bien su sector, tenía muy buena marca y bueno, iba para adelante, pero le costaba a veces un poco el retroceso. Está ese detalle. Y la pegada que tiene, mamita querida, muy buena pegada. Y Ponte, bueno, tiene otras características. Tiene buena marca y demás, tiene mucho mejor subida y bajada. Es, es muy rápido también, parece que tuviera tres pulmones y levanta buenos centros. Y también, aunque no haya sido lateral, a mí me encantó Rodrigo Chagas también, porque de los partidos que le tocó entrar jugando como volante o extremo derecho contra Estados Unidos, jugando de lateral o de, sí, de lateral contra Israel y contra Italia en la semifinal y final, jugó un partidazo. Otro que supo cerrar muy bien su sector, con buena marca y que también tiene una pegada como un caballo. Una dupla de centrales muy buena, como Sebastián Boselli, zaguero de Defensor Sporting, Facundo González, zaguero de las inferiores del Valencia, hispano uruguayo, que los dos son un muro, la verdad. A mí me gusta un poco más Boselli, la verdad, pero la verdad es que los dos jugando juntos no los pasa a nadie. Después en la mitad de la cancha, para mí, todos un excelente trabajo. Damián García, Ignacio Sosa, de Peñarol y Fénix. Ni que hablar Fabricio Díaz, el capitán, jugador de Liverpool. El único que para mí no estuvo como los demás, que estuvo un par de escalones por debajo, pero que fue porque tuvo pocos minutos en cancha igual, fue Santiago Menchenko, mediocampista de Peñarol. Después tiene un 10 muy completo, como Franco González, con gambeta, con buena distribución, con buena pegada del arco también. Aunque para mí, sinceramente, el único detalle que tiene Franco González, el cepillo, el futbolista de Danubio, es que es demasiado comilón. Porque varias veces se lo ha visto que tiene para dar pases, pero prefiere hacer la personal, hace nada más. Pero bueno, supongo yo que lo irá corrigiendo con el tiempo. Es un pibe todavía, tiene 18 años, pero está. De todas maneras, es un jugadorazo. Después, Uruguay tiene extremos peligrosos también, como fue Duarte, como fue Juan Cruz de los Santos, que fue una de las revelaciones del Mundial, el, el extremo izquierdo de River. También estaba Luciano Rodríguez, que bueno, es centro delantero, pero se desempeñó más como extremo en este Mundial. Tampoco podemos dejar atrás a Matías Abaldo, de Defensor Sporting, que fue el que hizo los dos primeros goles en la fase de grupos. Y luego también un 9 muy completo, como ya dije, como Luciano Rodríguez, que puede jugar de extremo aparte. Ferrari, de lo poco que pudo jugar, me gustó bastante, la verdad también. Tiene buen porte físico también, lo ayuda bastante. El único que no me gustó sinceramente fue Nicolás Siri, que tuvo muy pocos minutos en el Mundial, pero sinceramente es un futbolista que nunca me ha gustado mucho. O sea, yo para mí se le pudo dudar a otro futbolista, que yo veo a varios en mejores condiciones, pero bueno. Pero al final, supongo que el técnico Broly por algo los eligió y bueno, no hay mucho misterio que eso. Así que bueno, para mí Uruguay, repito, un equipo muy completo, todos esos pibes con un futuro grandioso, espectacular. Lo veo más de uno en la selección mayor y por supuesto en Europa también. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la siguiente generación de la selección sub-20. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Perdón que se me haya hecho tan largo. No pensé que se me fuera a hacer tan largo, la verdad. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos estaremos viendo en un próximo video. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.